Esta semana seguimos viendo de fogón en fogón el fenómeno, el proceso de conflictividad en la educación, fruto por un lado de cómo se está gestionando una reforma educativa que es inconsulta, que no toma en cuenta a los actores de la educación, sean los docentes, sean los estudiantes, o que muy rápidamente se los involucra a través de instrumentos que no les permiten aportar efectivamente. El debate en la rendición de cuentas de los recursos para la educación, en salarios, en infraestructura, en condiciones para construir procesos en los que la educación siga creciendo. Entonces, por un lado tenemos todo lo que hace a los docentes vinculados a secundaria, a los institutos de formación docente, a los estudiantes de formación docente, al magisterio. Y por otro, la Universidad de la República, que como hemos visto en un video que hemos sacado con la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR, todo lo que la universidad ha proporcionado a la sociedad no se ve reflejada en los recursos que se están dando en el Parlamento a la fecha. Y sabemos que en política las negociaciones siempre pueden dar márgenes mayores que el punto de partida. Y por eso la democracia, como hemos dicho muchas veces, no es solo la representación mayoritaria minoritaria, sino la participación social que busca visibilizar cuáles son los factores más importantes que no solo interesan circunstancialmente, sino que dan, por un lado, identidad, pero sobre todo consistencia a la posibilidad de una inclusión equitativa, igualitaria, para las generaciones actuales y futuras. Y desde ahí que yo quisiera retomar a un autor como Rousseau, que en la obra El Emilio va a decir que para poder preservar la condición de igualdad y libertad del estado de naturaleza, que la civilización muchas veces degrada, la educación va a ser clave porque es la que permite los procesos justamente de regeneración de la sociedad. Y esto está atado para Rousseau al pacto social, a ese acuerdo igualitario que permite que justamente podamos desarrollarnos. Más allá de la discusión de ese Rousseau misógeno que daba virtud a los varones y desacreditaba a las mujeres, como Mary Porgestan le cuestionaba, pero sí va a poner ese doble paradigma sustantivo para que igualdad y libertad no se pierdan, eso que tanto hoy se dice que se está construyendo y gobernando para mayor libertad. Pues bien, mayor libertad supone crear las condiciones materiales, subjetivas, institucionales, que faciliten en la equidad y la igualdad ejercer la libertad. Y por tanto, la educación es ese gran instrumento para el ascenso social, pero también para la igualdad social, para la equidad social. Desconocer esto es de alguna manera caer en la decadencia, caer en el deterioro que tanto nos cuestionamos con el narcotráfico, con la pobreza, con la exclusión. Y por tanto, parecería ser lógico, razonablemente, que cuanto más recursos se ponen en la educación, más vamos a estar logrando desarrollarnos. Pero es entendible que los recursos gestionados desde una perspectiva como la que el capitalismo tiene o las sociedades actuales tienen, los recursos son escasos. Y en esos recursos escasos lo que hay que es jerarquizar. Y la pregunta que uno se hace es por qué la jerarquización de recursos para la Universidad de la República, que fue clave en la pandemia con los aportes en investigación, en ciencia, en tecnología, en reflexión y análisis de lo que estábamos viviendo, de las consecuencias
que hay que asumir a partir de esas realidades, no se les transfiere los recursos necesarios. Por tanto, hoy pensar en el proceso actual del debate que estamos viviendo en torno a la educación es crear ciudadanía, es crear democracia, el ver a los jóvenes, a los docentes, procesar participación, estar involucrados de tal forma en la que vemos, por ejemplo, que ocupan un liceo como el Miranda, lo arreglan, lo cuidan. Los docentes discuten qué tipo de instrumentos educativos son necesarios y pedagógicos. Se debate en la Universidad de la República cómo relacionarse con la sociedad y estamos pensando hacer clases abiertas en las calles, las distintas facultades, para justamente interpelar a la sociedad de que esta oportunidad que tenemos de que haya mejores recursos es para favorecer a la sociedad. Sociedad que hoy tiene un porcentaje muy importante de estudiantes que son primera generación universitaria, primera generación terciaria. Por tanto, si no reflexionamos desde la perspectiva del valor ético que la política reclama en la gestión de los recursos públicos, que no va contra el hecho de la racionalidad y la gestión de que se sea eficaz, se sea eficiente, como el gobierno parece hacer énfasis que su reforma llevaría. Pero si solamente la centralidad está en la instrumentalidad técnica, en el sentido de eficiencia, y no de participación, de involucramiento crítico, eso va a tener consecuencias aún peores que las que supuestamente tiene la complejidad del desarrollo de la educación hoy. Creo que la semana en la que entramos es clave, puesto que el movimiento estudiantil, el movimiento docente, tiene que valorar las acumulaciones que ha tenido en este proceso y que esas contradicciones permitan incidir y no desagregar. Y por tanto hay que tener cabeza fría en el sentido de ver qué racionalidad permite lograr objetivos en el corto plazo, qué apuntar al mediano plazo y qué tener como objetivo estratégico a largo plazo, donde la transformación que estamos viviendo de la sociedad, de la tecnología, reclama una educación mucho más dinámica, pero también con mayor cantidad de recursos, con mayor participación e involucramiento. Es desde ahí entonces que se sigue el compromiso, se sigue la lucha, tratando de innovar en muchos aspectos y sobre todo de aportar teóricamente en este desarrollo que estamos viviendo.